Pues bienvenidos a todos y todas, ¿no? Es un gusto poder estar con ustedes en esta última sesión. Es la quinta sesión de este seminario, ¿no? Sobre economía ecológica, biomas en disrupción. Justo quiero comentar que nos dimos a la tarea de hacer este seminario, ¿no? Con los compañeros de Guatemala, ¿no? Entonces por acá está justo participando Flaxo Guatemala, la Universidad de San Carlos Guatemala, la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y justo el Centro de CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en un primer momento platicábamos que sería muy interesante, primero como conversar solamente entre la sociedad y los compañeros de Guatemala, después dijimos que por qué no hacer una conferencia y finalmente dijimos que por qué no hacer un curso. Entonces se nos ocurrió hacer un pequeño curso de 5 sesiones y bueno, el día de hoy nos encontramos en la última sesión, la quinta sesión, justo que vamos a hablar ampliamente sobre cohesión social, y justo para ello tenemos a dos grandes invitadas y un invitado también, ¿no? Tenemos justo a la doctora Erika Carcaño Valencia, tenemos justo a la doctora Graciela Carrillo González, y tenemos también justo a nuestro invitado, que estamos esperando que llegue en un momentito, el doctor César Eduardo Ordóñez Morales. Entonces, me voy a dar a la tarea, justo, bueno, pues sin hacer un gran preámbulo, que ya comenté que surge este nexo y este vínculo en los años de Guatemala, nosotros, ¿no? Me voy a dar la tarea de presentar a nuestras compañeras y a nuestro compañero o compañera en un ratito más, para después darles la palabra a ellos, darles la palabra. Les comento la dinámica. Cada una y cada uno de ustedes tendrá justo alrededor de unos 25 minutos, ¿no? Más o menos para hacer su presentación. Igual si en algún momento quieren compartir su pantalla, lo pueden hacer con toda la libertad. Y justo para que estén aquí con nosotros. Y hasta el final de las 3 presentaciones sería la ronda de preguntas y respuestas. Yo voy a ir apuntando también algunas cosas que me parezcan relevantes para comentar al final de cada una de sus presentaciones. Entonces, Erika, justo empezaríamos contigo, te voy a presentar, voy a aprovechar para presentarlos a cada uno de ustedes, no de una vez, para no dejar de presentar a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, justo presento a la doctora, ella es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? En México, es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, Campus León, en el Departamento de Gestión Pública y Desarrollo, es economista ecológica, sus líneas de investigación son sustentabilidad y desarrollo, ecofeminismo y agenciamiento comunitario. Ella es también miembro de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, ¿no? Igualmente también ella pertenece justo a la universidad, también es miembro de un instituto en Oxford, ¿no? Y también pertenece a la Red Latinoamericana de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que dirige justo la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Igualmente aprovecho justo para presentar justo a la doctora su intervención, y la doctora Graciela González, ¿no? Es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona, maestra en Economía y Política Internacional del CIDE, es licenciada en Planificación Agropecuaria en la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2007, es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica. Sus líneas de trabajo son economía circular, ecología industrial, ecoinnovación, empresas y gestión ambiental, así como desarrollo local sustentable. Es profesora de tiempo completo de la UAM Xochimilco en el Departamento de Producción Económica desde el 2003. Imparte clases en la licenciatura de Administración, en la maestría de Economía, Gestión y Políticas Públicas de Innovación, también en la licenciatura de Gestión de la Innovación del Doctorado de Ciencias Sociales y desde el 2016, perdón, en la línea de gestión, me equivoqué, también en la maestría de Sociedades Sustentables, y ha colaborado en la gestión universitaria como jefa del área de investigación de análisis y gestión socioeconómica de las organizaciones, coordinó el posgrado de Economía y Gestión de la Innovación, es directora de la revista científica de Administración y Organizaciones, es miembro de la Comisión Dictaminadora, fue miembro de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Económicas Administrativas y ha sido miembro de diversos comités académicos y comités editoriales. Ya no sigo leyendo porque tengo un currículum muy amplio de ella y no acabaría, ¿no? Ella tiene muchos años trabajando todos esos temas. Y bueno, nuestro compañero también, el doctor Morales, él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué gusto que haya estudiado acá. Hizo su maestría en el Colegio de Postgraduados en Montesillo, México, justo en Chapingo. Es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC. Justo también tiene una licenciatura en Economía en la Facultad de USAC, Guatemala, ¿no? Es director del Centro Universitario de Occidente desde 1979 a 1980. Es investigador en el Departamento de Investigaciones Baldomero Arriaga, del 2002 al 2003 fue, perdón.
Departamento de Investigaciones en la carrera de Trabajo Social, justo en el SUNOC. Y bueno, ha sido investigador del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, profesor de la Maestría en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo, en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, también así podría seguir leyendo su currículum porque también es muy amplio, ¿no? Y aquí también varias cosas muy interesantes. Entonces, bueno, el día de hoy tendremos a 3 grandes expositores con un muy amplio currículum. Entonces, bueno, daría la palabra justo a Erika, por favor. Contarías con 25 minutos para la exposición y después seguiríamos con Graciela y justo con el doctor César. Adelante, por favor, Erika, si quieres exponer, igual, si quieres también proyectar, tienes la pantalla y la voz, por favor. Muchísimas gracias, Aleida. A todos muy buenas tardes. Pues me siento muy contenta y es un gusto estar con todos ustedes y compartir este espacio, que es un espacio de reflexión. Y bueno, el tema que nos convoca en esta quinta y última sesión tiene que ver con la cohesión social y las alternativas desde la economía ecológica. Lo que yo les voy a presentar se enmarca en la perspectiva de la economía ecológica radical y quisiera hacer algunas acotaciones. Me voy a desprender del concepto de cohesión social y en su lugar voy a hacer referencia a procesos comunitarios. Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación. Y me avisan en cuanto pueda ya verse en la pantalla. Ya se ve, Erika, nada más si la puedes ampliar, pero ya se Sí. ve. Muchas gracias. Perfecto. A ver, un segundo. A ver, espero que pueden verla allí. Ya está completa, muchas gracias, sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, haciendo ya acotación a lo que les acabo de mencionar, por una parte, pues simplemente decir que voy a estar hablando, pero haciendo referencia a la economía ecológica radical, y en lugar de utilizar el concepto de cohesión social, voy a hacer énfasis sobre todo a procesos comunitarios y las características que esto tiene consigo. Y bueno, desde hace ya más de una década, pues hemos estado colaborando en el Laboratorio de Sustentabilidad que dirige el doctor David Barkin en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, durante todo este largo camino y este tiempo en el cual hemos estado trabajando varios colegas, pues en el seno justamente del trabajo que se ha estado desarrollando y con la experiencia y trabajos ya compartidos con comunidades campesinas y comunidades indígenas y las reflexiones en torno a praxis comunitarias, nace precisamente la vertiente de la economía ecológica radical. Entonces, la economía ecológica como tal, como un campo emergente de investigación, tal como lo mencionaba también Mario hace ya algunas sesiones, pues nos decía justo en esa presentación que la economía ecológica como campo emergente pretende, desde el sentido más amplio de lo transdisciplinar, pues explicar esta compleja relación entre, por una parte, los procesos económicos, pero también a los procesos biológicos que son inherentes a los ecosistemas. En esa sesión que Mario nos explicaba precisamente que han habido diversas expresiones dentro de la economía ecológica y diversas versiones, ¿no? Como la economía ecológica conservadora, crítica, y en este caso lo que yo les presento hoy como economía ecológica radical. Entonces, la economía ecológica radical pues se va a separar precisamente de los principios y el enfoque de la economía dominante, es decir, de toda esta versión neoclásica dentro de su marco teórico, y en su lugar lo que va a hacer es plantear procesos de apropiación de la naturaleza con una diferente racionalidad ambiental. Como decía, el paradigma de la economía ecológica radical se va a plantear como un reto epistémico, pero es un reto que nos va a permitir justamente entender la sustentabilidad desde una perspectiva de la justicia ambiental. Por supuesto, justicia social, pero también desde la justicia ambiental. Y tal como hemos mencionado en otras sesiones, el concepto de justicia ambiental
cada vez se va imponiendo más, teniendo en cuenta pues justamente las graves consecuencias que el proyecto civilizatorio occidental y la racionalidad económica con el cual va acompañado, que es depredatoria, ha ocasionado a la naturaleza, pero también a la sociedad en su conjunto. Entonces, es importante mencionar que la relevancia de tomar como marco de referencia analítica esta postura dentro de la economía ecológica, es decir, su versión radical, implica, por un lado, intentar mostrar o proyectar modelos alternativos de producción y de vida comunitaria, que se van a traducir en nichos de sustentabilidad, pero también mostrando que existe una relación sociedad-naturaleza que es diferente a esta visión dominante dentro de la economía. Y en esta relación sociedad-naturaleza, que es distinta, se desprende lo que hemos denominado el sujeto comunitario. Entonces, este sujeto comunitario tiene diversas, podríamos decir, características o potencialidades. Entonces, el sujeto comunitario es aquel que logra tener una conciencia colectiva, que lleva a cabo propuestas y acciones frente a factores que alteran estas configuraciones sociometabólicas y que afectan o que llegan a socavar precisamente sus proyectos de vida a nivel comunitario. El potencial del sujeto comunitario va a abarcar diversos aspectos. Uno de ellos que nos parece que es fundamental es el control de los sistemas productivos, pero sobre todo la toma de decisiones a nivel colectivo. Y esta toma de decisiones evidentemente es para el bienestar comunitario. El análisis que se hacen de estas configuraciones sociometabólicas sustentables que pueden llevar a cabo las comunidades implica, por una parte, utilizar diversas categorías, como por ejemplo el metabolismo social, que ya lo explicaban en alguna otra presentación, el principio precautorio o el rescate a la memoria ancestral. También implica pues incorporar, sumar marcos teóricos que nos permitan pues dar una explicación más holística, por ejemplo, el puente o el vínculo que pueda tener la economía ecológica radical para generar diálogos con propuestas que pueden ser, por ejemplo, desde el feminismo o en nuestro caso que hemos incorporado la reflexión sobre feminismos descoloniales y ecofeminismos. Entonces, esto es muy importante para poder entender este tipo de procesos. Vale la pena también preguntarse en este diálogo horizontal que tiene la economía ecológica radical, ¿quiénes son estos actores comunitarios? Si bien he estado mencionando cuáles son sus atributos y cuáles son las características del sujeto comunitario, también es importante señalar que cuando hacemos referencia a este tipo de procesos, pues nosotros dirigimos nuestra atención a estos sujetos colectivos, los cuales son en su mayoría comunidades que tienen ascendencia indígena mesoamericana, y como bien sabemos, la cultura indígena con ascendencia mesoamericana pues lleva en su seno el desarrollo acumulado de experiencias que han sido nutridas a partir pues de todo un devenir histórico, ¿no? Así como la relación con estos nichos ecológicos en los cuales estas comunidades se encuentran asentadas y la relación que evidentemente ellas van guardando con los ecosistemas. También dentro de algunas características de estas comunidades encontramos que puede haber propiedad, que puede ser propiedad de tipo comunal, aunque también pueden haber procesos en los cuales se presentan pequeña propiedad privada. Simplemente haciendo un paréntesis, en México tenemos diversos tipos de propiedad, es decir, la propiedad de tipo comunal, de tipo ejidal, pero también propiedad privada. Entonces, en estas experiencias o en estas praxis comunitarias a las cuales nosotros nos hemos aproximado, pues hemos identificado que de forma como está más presente la propiedad de tipo comunal, aunque también la pequeña propiedad privada. Hay algo que es importante mencionar, que es el tipo de organización o la forma de organización que detentan estas comunidades. Es decir, una forma de organización comunal en el cual pues hay sistemas normativos que llevan a cabo las comunidades indígenas campesinas, y muchos de ellos son llevados a cabo a través de un sistema de cargos,
y muchos de ellos pues tienen que ver o forman parte de los llamados usos y costumbres, pero en realidad lo que hacen es referencia a los sistemas normativos que rigen dentro de las comunidades y que regulan a su vez la vida comunitaria. Entonces, este sistema está conformado por responsabilidades comunitarias y son turnados entre los miembros de la comunidad. Es decir, también esto es una característica, pues evidentemente, del sistema de gobernanza que llevan a cabo. También es importante mencionar que dentro de estas comunidades, pues, que llevan a cabo o tienen experiencias que son resilientes. Entonces, no podemos olvidar que a través de todo el proyecto neoliberal, junto con pues estas experiencias que en muchas ocasiones son derivadas del, podríamos decir, del terrorismo de Estado, han generado situaciones graves de exclusión, tanto de exclusión socioeconómica o de injusticia o de corrupción, los cuales han multiplicado, generado condiciones de vivencias traumáticas en muchas de estas comunidades. Sin embargo, y al mismo tiempo podemos decir que se constata un hecho importante, y es el potencial que estos colectivos tienen, es decir, es un potencial en el cual se sobreponen y se fortalecen, bueno, siempre y cuando evidentemente verificando pues la situación en la cual se presenten, ¿no? Pero podemos decir que estas prácticas resilientes que también tienen las comunidades, que son comunitarias, grupales, son decisivas y aumentan también o tienen un sentimiento de autoconfianza y de reconocimiento desde el otro, desde un lugar que es solidario, pero también desde un lugar que es comunitario. Y esto es muy interesante hacer hincapié porque podríamos reflexionar que esto difiere mucho o es contrapuesto a una cultura neoliberal que más bien es una cultura que es desamparante, ¿no? O que tiene la expresión del otro es más bien como el otro diferente o como el otro enemigo o como el otro, entre comillas, que es peligroso, ¿no? Entonces esto sí quiero destacar. Y como ustedes pueden ver en el recuadro de la derecha, en la construcción de este sujeto comunitario, a partir de estos atributos que les menciono, pues hay el principal instrumento que tienen, pues es a través de la acción comunitaria. Hay, como yo les decía, puentes de diálogo que son muy interesantes y que difieren mucho dentro de esta visión de mercado, ¿no? Si nosotros viéramos la visión de mercado dentro del proyecto neoliberal, en la cual se toman decisiones a través de las señales que el mercado va marcando, podríamos decir que en las comunidades y en estos procesos que estamos analizando, hay un puente de diálogo muy interesante que tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Entonces, en lugar del mercado, lo que nosotros vemos que es un punto fundamental es precisamente el territorio y cómo el territorio es concebido dentro de las comunidades. Es decir, el territorio no solamente como el espacio geográfico o aquel que detenta bienes, sino más bien el territorio en el cual podemos ver la forma en la cual se manifiesta también la reproducción material, pero también lo simbólico, ¿no? Y también la identidad. Entonces, el territorio va anclado a dos esferas que son importantes, que es la esfera de la producción y la esfera de la reproducción. No son indisociables, sino que pertenecen en un mismo sentido o idea de proyecto de futuro comunitario, pero también en un proyecto de sostenimiento de la vida. Importante mencionar, porque simple y sencillamente cuando nosotros hacemos referencia, por ejemplo, desde la esfera de la producción, pues se comparte la idea de que la producción tiene que ser una categoría que está ligada al mantenimiento de la vida, pero también al bienestar de las personas, al bienestar de la comunidad. Es decir, lo producido tiene que ser algo que permita no solamente satisfacer las necesidades humanas, sino también con principios, como yo mencionaba en un inicio, con principios de justicia social, pero también de justicia ambiental. Y las preguntas que siempre están en el centro, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? También se encuentran en el punto fundamental de esta reflexión en torno a estos procesos que se dan a través de las comunidades. Hay, aquí pongo yo ampliando dimensiones, porque también en este diálogo o ampliando el diálogo entre la economía ecológica radical, las praxis comunitarias y el sujeto comunitario,
y como yo les decía, y el diálogo que se tiene dentro de la postura, por ejemplo, del feminismo descolonial, pues podríamos sumar también perspectivas que amplían la noción de territorio, es decir, por ejemplo, esta noción que está ampliamente difundida, que es de cuerpo-territorio, ¿no? O sea, cómo el territorio también se manifiesta, sobre todo a través de todos estos procesos que son disruptivos, sobre todo que tienen que ver con el proyecto neoliberal, y cómo podemos hacer una semejanza o alusión de las violencias, despojo, apropiación o expoliación que se tienen, ¿no? Entonces, esta semejanza que se hace desde el feminismo descolonial para hablar de cuerpo-territorio resultan muy interesantes precisamente para hablar de estos procesos, ¿no? Ampliando esta noción. Pero también el concepto de autonomía es fundamental. Autonomía también entendiéndola como los nuevos pactos sociales que se generan al interior de la comunidad a partir de los principios que he estado mencionando, ¿no? En este sentido, y hablando de los nuevos pactos sociales en esta praxis comunitaria, pues es muy importante el papel que las mujeres detentan en este proyecto de, si ustedes quieren hablarlo como buen vivir o como de comunalidad, ¿no? Y es que desde hace ya algunas décadas se ha visto el potencial y la fuerza y el empuje que estas han tenido para la puesta en marcha de proyectos productivos que son definidos y dirigidos por las mujeres de la comunidad, o la participación que cada vez es más, que se da dentro de la organización comunal, o también esta mirada que se da dentro de la gestión ambiental con una perspectiva de género, es decir, quién se hace cargo de qué y cómo, ¿no? Que esto es muy importante, o también el conocimiento que cada uno de ellos tiene, ¿no? Tanto hombres como mujeres. También los espacios que han sido creados y enfocados a los derechos de las mujeres indígenas, y también, pues evidentemente de la mano, el impulso de las ecotecnias, que también ha sido fundamental. Entonces, este tipo de experiencias y este tipo de procesos van en paralelo, es decir, no solamente podemos enfocarnos desde el punto de vista de la gestión de los ecosistemas o de la gestión o de la creación de proyectos productivos, sino como yo les decía, son dos esferas que están unidas, que se anclan en el territorio, pero que tanto la esfera de la producción como de la reproducción van marchando en proyectos simultáneos o paralelos. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en México, ¿no? En la cual nosotros podemos ver este tipo de manifestaciones. Varios colegas que han trabajado con comunidades pueden dar cuenta de esto. En el caso, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo de los muchos que hay una organización colectiva en México, en la Sierra Norte de Puebla, en la cual pues hay una organización colectiva de mujeres indígenas, que han llevado a cabo precisamente este tipo de iniciativas. Aquí les presento solamente algunas imágenes para que ubiquen más o menos dónde se encuentra el lugar al cual estoy haciendo referencia. Ahí tienen una estructura interna en la cual gestionan precisamente el proyecto, pero que tiene que ver con esta lógica de la gobernanza que se da en las comunidades, es muy parecida. Es decir, hay una estructura que en el nivel, en la cúspide, podríamos decir, se toman decisiones a través de la Asamblea General, y a partir de allí, como pueden ver en ese diagrama, pues podemos ver los diferentes áreas o comités en los cuales ellas están organizadas, ¿no? Entonces, desde el comité de artesanas hasta las diferentes áreas de trabajo que llevan a cabo. Dentro de los proyectos y programas, como yo les decía, tienen que ver con aspectos que se dan dentro de la producción, que pueden ser la producción y comercialización de artesanías o proyectos ecoturísticos, proyectos de microempresas o proyectos de traspatio que a su vez tienen, pero también lo van trabajando con programas de salud, programas de vivienda y con las diversas comisiones que van apoyando la puesta en marcha de cada uno de ellos. Aquí solamente mencionar o mostrarles algunas imágenes, algunas fotos dentro de la organización. Estas fotos son del proyecto ecoturístico que tienen, aunque no es el único proyecto, pero digamos que es el que se ha hecho más visible. Y la recuperación de los saberes tradicionales, del conocimiento de las plantas, por ejemplo, ¿no? El impulso a la medicina tradicional, que también ha sido fundamental,
Y vale la pena mencionar, sobre todo pues ahora con el tema de la pandemia, el trabajo que han hecho a nivel comunitario ha sido muy importante porque han, como yo les decía, impulsado la medicina tradicional, sobre todo con estos casos que se han visto también en la comunidad de gente que pues se ha estado recuperando o que ha estado enferma o se ha estado recuperando por el tema del COVID, y la forma en la cual pues han entrado, ¿no? Justamente a través de, pues, del conocimiento que ya detentaban sobre medicina tradicional, y esto también es importante mencionar. Pero no solo eso, sino que a su vez, justamente estos procesos tienen que ver con todos estos aspectos de bienestar, pero también con la defensa del territorio. Entonces, a la par, estas organizaciones o estos grupos organizados también han trabajado codo con codo en la lucha y en la defensa por el mismo territorio. Es decir, son espacios que detentan una riqueza natural y cultural muy importante, lo cual también ha sido motivo de disputa por los megaproyectos extractivos. Entonces ellos han tenido manifestaciones de defensa y organización para evitar precisamente estos proyectos que llaman proyectos de muerte, ¿no? Como el caso de las hidroeléctricas o minerías, en fin. Entonces, básicamente esta es la presentación y la idea que quiero presentarles a ustedes. Y bueno, esperaría un poco a las preguntas para ahondar más sobre estos procesos. Muchísimas gracias, Aleida. No sé si me faltó tiempo o no, pero hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias, Erika, por la exposición. Gracias por acotarte al tiempo. De hecho, estamos bien todavía. Si no, al final, pues podemos regresar contigo. Bueno, yo quisiera rescatar algunas cosas de las que comentó Erika. Gracias. Igual primero, pues decir gracias por la exposición, ¿no? Creo que muy interesante para todos. Habrá tiempo para comentar al final. Acá solamente decir algunas de las cosas y conceptos que ella ya nos ha comentado, ¿no? Que me parecen muy interesantes. Justo creo que sirven mucho porque nos estás ayudando como a recapitular varias cosas que hemos comentado desde la primera charla hasta la anterior, ¿no? Creo que ya comentábamos algunos de nosotros en la primera sesión, por ejemplo, Salvador y yo, que hablábamos justo como de todos los conceptos que abarca la economía ecológica. Tú recuperas algunos de ellos, ¿no? Como igual que le comentó también Mario, el metabolismo social, ¿no? Que es muy importante. Igual acá, no sé, yo para el cierre te quisiera preguntar en la hora de las preguntas, de una vez te lo dejo ahí, ¿no? Si tú puedes ayudarnos a decir la diferencia entre la economía ecológica y la economía ecológica radical, ¿no? Si es que hay alguna diferencia y por qué. Creo que eso sería muy bueno, ¿no? Tenerlo ahí en el debate, pues. Pero bueno, rescatando algunas otras cosas, no sé, por ejemplo, tú nos dices este sujeto comunitario que creo que es muy importante y que a lo mejor muchos tenemos presente, ¿no? Pero a lo mejor no lo ponemos de repente así tal cual, ¿no? En el debate, y tú no lo dices y nos dices quién es. Entonces creo que eso es muy, muy relevante, ¿no? No sé si ustedes en los estudios que han hecho ustedes con el doctor Barkin, con Mario, con otras compañeras que igual no nos acompañan el día de hoy, pero Ana Lilia, Wendy y otras compañeras, que si este sujeto comunitario también contemplan a los afro, ¿no? A los que no se ven en ese cuadro, pero a lo mejor sería importante también decir qué pasa con las poblaciones afro, que también en México hay, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el estado de Guerrero, otros estados, que acá se contemplaba, tú decías, a los indígenas, pero qué pasa a lo mejor con ellos. Creo que están muy bien las experiencias que nos cuentas y que tú pusiste un ejemplo que creo que también muchos conocemos, pero es bueno que los compañeros también de Guatemala las conozcan, esta de la Sierra Norte, ¿no? Y que además justo nos lo pones de ejemplo por ser mujeres, y que eso retroalimenta y también enaltece esta parte, porque de repente dejamos de lado también todos los cuidados de la mujer, que no solamente es lo que tú nos decías, la apropiación, el despojo, justo esa parte de la expoliación, también salir a luchar y poner el cuerpo en el territorio, pero falta toda la otra parte, ¿no? De hablar de eso, de los cuidados de la mujer, desde la casa, desde el hogar, desde la misma reproducción de la vida, ¿no? Entonces creo que eso también enriquecería mucho, ¿no? Hablar de esta parte de por qué hablamos cuando hablamos de ecofeminismo o de los distintos feminismos, o de este feminismo que tú has tocado, a lo mejor porque no tenías mucho tiempo, pero este feminismo de colonial, ¿no? Creo que enriquecería mucho el debate, que en el futuro, o se me refiere a la parte de las respuestas, también pudieras ahí como enriquecerlo, ¿no? Me llama también la atención, igual también lo dejo como para el futuro, ¿no? ¿Qué pasa cuando las experiencias son urbanas y no son rurales? ¿No se contemplarían como una economía ecológica radical? Solo el sujeto comunitario tiene que ser indígena. Entonces, ¿qué pasa si de repente estamos aquí, por ejemplo, una experiencia que quizá la vaya a contar Graciela, no lo sé? ¿Qué pasa? Conocemos una que es muy bonita, ¿no? La de Xochimancas. Ellos están en un territorio que es semiperiférico, prácticamente urbano. ¿No sería un sujeto comunitario? No sé, es como también pregunta, ¿no?
Pero bueno, me gusta mucho la exposición, creo que es nada, ¿no? Nos sirve un montón para todos los que estamos acá, para hablar de la economía ecológica, y la economía ecológica, como tú bien lo pones al principio, ¿no? Se deslinda de lo que es la economía tal cual, la economía neoclásica, de la que creo que nos mal enseñan en la escuela, bueno, nos enseñan porque tenemos que conocer qué es la economía neoclásica, ¿no? Pero esta economía que comienza a ser mucho más crítica y que es esta economía radical, ¿no? Y además que nos ponga las experiencias también como del buen vivir, de la comunalidad, y creo yo que en México estamos más como en la comunalidad que en el buen vivir, que podría también hacerse como esa diferencia, ¿no? Pero que vale la pena que intentemos transitar hacia otra forma y otro tipo de vida, sea el post-extractivismo, el buen vivir, la comunalidad, el decrecimiento, cualquiera de ellos, pero que tengamos por lo menos en la cabeza y en la mira esas otras formas de vida y esas otras experiencias que se están dando en México y que hay muchísimas. Entonces, te agradecemos mucho, Erika. Damos paso a Graciela, por favor, la doctora Graciela Carrillo, que la presentaba al inicio, ¿no? Entonces, adelante, Graciela, también tendrías 25 minutos para exponer y gracias por estar acá. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. No sé si ahí ya podemos verla. Está la grandecita, pero ya se ve. ¿Ahí ya la ven? Sí, listo, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este seminario. Me emociona, me ilusiona el poder compartir y dialogar con los compañeros de Guatemala, y también me gustó mucho la presentación de Erika porque creo que nos hizo reflexionar en torno a conceptos pues muy interesantes, ¿no? Que desprenden de esta área del conocimiento. Yo les voy a presentar el tema como en tres grandes apartados, que sería un poco destacar en qué momento considero que resalta el componente social desde la visión de la economía ecológica. Les voy a hablar un poco de los retos y alternativas que ofrece para este siglo la economía ecológica, y me voy a centrar en una de ellas con un ejemplo, que es el de la agroecología. Y bueno, la economía ecológica, ustedes ya han estado viendo varias sesiones sobre el asunto. Yo solo quiero resaltar la heterodoxia de la visión, efectivamente lo que acaba de decir Aleida, ¿no? Una serie de autores muy relevantes que se mantuvieron un poco en el margen por no estar dentro de la línea liberal o neoliberal, y además una visión holística, ¿no? Que analiza justamente la relación que se ha ido construyendo desde el modelo capitalista y cómo ha coevolucionado la sociedad con los sistemas, desde sus sistemas económicos, o sea, la sociedad como ente consumidor, como agente económico, cómo ha ido coevolucionando con los ecosistemas naturales, y que desafortunadamente ha predominado el tema del deterioro, ¿no? O sea, una coevolución irracional, diría yo, ¿no? Hay algunos aspectos, muchos, que involucra el tema de la economía ecológica, y que yo solo quisiera rescatar estos 4 o 5, que son la subvaloración que hace justamente de los recursos naturales y de la escasez a la que nos lleva el hacer el uso irracional, así como los daños que genera. Entonces hay un cuestionamiento de la conmensurabilidad de los recursos naturales. También quiero resaltar el tema de que pone en el centro la equidad, la distribución y la ética. Creo que estos son conceptos que ustedes ya han visto en otras sesiones y que están presentes en esta discusión de la economía ecológica. Un elemento muy importante, el tema de la escala, ¿no? Cómo estos procesos económicos de gran escala en realidad lo que ponen es en el borde o en el límite a otros ecosistemas, y advierte sobre la manera en que se deben utilizar los recursos naturales renovables y no renovables para no rebasar los límites del planeta. Y el último, que se va relacionando más a nuestro tema, que es justamente esa visión sistémica y de largo plazo que está ligada a objetivos sociales y democráticos, en el sentido de fomentar la participación de todos los actores. Todos aquellos actores que son parte de la sociedad y que coevolucionan con la naturaleza. En ese sentido, si nosotros entendemos por una definición general de cohesión social
que es precisamente la generación de lazos que unen a los integrantes de una comunidad y que estrechan relaciones de tipo laboral, social, de participación y de conexión emocional. Yo considero que desde el momento en que se apunta hacia una visión de largo plazo con objetivos sociales y democráticos, nos está dando la pauta para esa cohesión social. Son varios los autores relevantes que vienen pues desde el siglo XIX y que yo les decía, son autores que como que estuvieron al margen de las discusiones centrales durante toda la evolución de la economía, pero que hicieron aportaciones muy importantes. En particular me voy a quedar con estos tres muy rápido porque quiero llegar al ejemplo y a la alternativa, donde Joan Martínez Alier, que ustedes ya lo conocen, es economista de origen, era historia de la economía, su área de origen y de la agricultura, y él encontró a estos autores del siglo, autores que aportaron. ¿Y por qué traigo posteriormente los planteamientos de Georgescu Roegen y que ellos se centran justamente en aspectos como la energía y la termodinámica? ¿Por qué los recupero en este momento? Porque considero que la economía ecológica, bueno, además de lo que ya explicó Erika, que se le puede dar, se pueden ir generando denominaciones o conceptos más específicos. En general, las tendencias y los enfoques considero que han evolucionado en cuanto a los elementos que toman prioridad en el estudio de la economía ecológica. De una discusión que inició con los temas de energía y con los temas de la integración de la economía con la naturaleza, pasó justamente a los límites de la capacidad, al tema, lo que ya señaló el tema de precaución, la capacidad de asimilación del planeta, y posteriormente a la interacción de sistemas económicos y ecológicos y hasta la coevolución de la sociedad con la naturaleza, que es cuando se empieza a encontrar en la literatura documentos que ya ligan de manera muy directa este comportamiento social en relación a la naturaleza y la interdependencia que eso genera, como para poder incidir en modificar ese modelo de consumo, ¿no? Bueno, este es un esquema muy general sobre cómo esta visión predomina de ver al sistema económico solo como parte de lo que es el sistema natural, es decir, estamos aquí como uno más de los ecosistemas, ¿no? Sin ese predominio antropocéntrico. Y ahí me pasaría al segundo punto, que sería cuáles son los retos y las alternativas que tiene en el siglo XXI. Bueno, estamos en un contexto que lo tienen más que estudiado porque justamente una de las áreas que bastante se ha conflicto distributivo, cómo se han generado estos grandes problemas de pobreza y desigualdad ante un segmento, yo diría, minúsculo de la población en relación al total que está en el marco del consumismo absoluto. O sea, un poder adquisitivo grande que domina la economía y domina esta lógica del consumismo frente a una gran cantidad de la población que está quedando fuera del mercado y que donde se generan estas condiciones de pobreza. También enfrenta el reto del cambio climático y que está ligado justamente a la capacidad del planeta para asimilar y para poder sostener el soporte natural de los ecosistemas. Está también enfrentándose al reto de las nuevas tecnologías y la biotecnología. O sea, finalmente son elementos que están aquí presentes y que están implicando la necesidad de ofrecer alternativas a lo que está pasando. Evaluar o valorar la posibilidad de que estos desarrollos puedan ser funcionales, pero a una orientación realmente que nos lleve hacia la cuestión de la sostenibilidad y enmarcado en una lógica de instituciones que rigen y que van dando tendencia en el mundo, cómo se ven involucrados los países en este discurso de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?
Particularmente en el tema de la agricultura, encontramos retos importantes vinculados justamente al desarrollo de las tecnologías y de los insumos que han llevado incluso en las comunidades a veces hasta más alejadas al uso intensivo de agroquímicos y a irse alineando a la cuestión de monocultivos. Y esto, en el caso de México, deliberadamente promovido por el Ministerio de Agricultura, ¿no? Que muchas veces los apoyos durante años dejó de canalizarlos, digamos, de manera monetaria y se los daba justamente en costales de agroquímicos. Y con los efectos que esto ha generado en términos de afectación a suelos, contaminación de agua y deforestación, lo cual se acompaña también de otros problemas que se generan en las mismas regiones donde se posee otro tipo de recursos y llegan las grandes empresas a tratar de aprovecharlos, o donde los grandes corporativos como Monsanto están tratando de empujar hacia la adopción de este tipo de tecnologías como son las semillas transgénicas. También tenemos otro reto importante y que ahora se está empujando mucho, que le están llamando la agricultura 4.0, ¿no? La agricultura 4.0, digamos, en paralelo a lo que se empuja como la industria 4.0, y que apunta realmente a la construcción de grandes bases de datos que estén operando en función de las actividades agrícolas, y que realmente se está volviendo más el negocio, la acumulación de información que en sí mismo la actividad. Pero aquí yo simplemente resalto en negritas dos aspectos, ¿no? El tema es primero quién recopila los datos, pero sobre todo quién los analiza y quién se beneficia de la recopilación de datos que se pueden generar a partir del uso de las tecnologías. Aparentemente el tener un control a nivel tecnológico de las actividades agrícolas puede dar muchas ventajas, ¿no? En términos de si está faltando humedad, si hay plagas, si hay deficiencias en el suelo, pero ¿quiénes son los que realmente pueden aprovechar eso? Y la respuesta, por ejemplo, la encuesta dice que es insostenible este tipo de agricultura porque en realidad lo que hace es controlar el poder corporativo y son unas pocas empresas las que están acumulando mayor poder para controlar pesticidas, fertilizantes, maquinaria. Y entonces, ¿qué pasa con los pequeños productores? Esos son los retos y los grandes retos que yo veo en el siglo XXI que enfrenta en este campo, principalmente de la agricultura. Ahora, para construir las alternativas, a lo largo del proceso de construcción y de discusión de la economía ecológica se generaron varias herramientas, ¿no? Un aspecto central pues fue justamente la construcción de indicadores biofísicos para no llevar todo a nivel de la conmensurabilidad que es tan cuestionada por este enfoque. Pero también se hicieron análisis de flujos de materiales, se cuestionaron los esquemas de diseño de los productos, la medición de las huellas. Y yo encuentro como dos grandes alternativas que se gestan desde la economía ecológica y que más o menos han ocupado espacios importantes a nivel internacional. Uno es justamente la ecología industrial, ¿no? Que tiene toda una lógica cíclica de funcionamiento y que ahora se ha como desvirtuado un poco en esta idea de lo que le llaman la economía circular. Y el otro es la agroecología, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Y que, ¿por qué lo asocio al tema social y de la cohesión? Justamente porque la agroecología va más allá de lo que en términos agronómicos o técnicos implica el proceso agrícola. Implica la construcción de redes, implica un proceso de sinergia y de integración entre los grupos participantes y conlleva hacia la recuperación de ecosistemas, lo que nos llevaría a una relación y a una coevolución diferente entre lo que es la comunidad con el sistema natural. Bueno, entonces ya entrando en materia y el tercer punto que es la agroecología, pues la agroecología, como les decía, no es solamente el proceso técnico de dejar de utilizar agroquímicos. En realidad la agroecología se ha definido también
como una vía para conseguir el desarrollo en este tipo de comunidades, pero en una orientación sostenible. También se ha definido como un movimiento de resistencia al mundo de las agroindustrias, donde no se respeta el tema ni precautorio, ni de escalas, ni de ser parte de un ecosistema más. Se ve también como una defensa de los territorios y los recursos naturales. Hay casos muy interesantes en México que han trabajado este tema, en particular sobre defensa y recursos, pues está todas las zonas. Quiero traer a la mesa un caso de la zona centro en el estado de Tlaxcala, donde han llevado una lucha fuertísima por el tema de la defensa de las variedades y especies de maíz, pero hay muchos casos, ¿no? También se ve como una forma de innovar que sea inclusiva y sostenibles. Y en este tema de innovación, pues justamente en el área acabamos de publicar un libro de la ecoinnovación local, donde hacemos una fuerte defensa que desde estas comunidades pequeñas existe innovación y existe innovación con criterios sustentables que muchas veces no se reconoce y no se considera como tal. También la definimos a la agroecología como un camino hacia la transformación de los sistemas alimentarios. Y eso es muy importante por lo que estaba comentando también Erika, en el sentido de la conciencia que se adquiere a nivel colectivo y social del sujeto, porque entonces ellos mismos van entendiendo o van recuperando principios ancestrales donde mejora incluso la manera en que se alimentan, la manera en que conviven, su propio estilo de vida. Y también hay una vía de la integración y la cohesión del tejido en las comunidades. También así lo podemos ver como una vía de integración. Ahora, el gran problema es que se ha hecho un gran uso de semillas transgénicas de productos químicos que han provocado desequilibrios biológicos. La agroecología, en contraste, recoge pues una visión de trabajar a escalas pequeñas y con prácticas ancestrales comunitarias. Al menos en el caso de México, esto es lo que predomina. En alguna ocasión sí me tocó estar en una mesa con, ay, se me fue su nombre, el argentino, ahorita me viene, ustedes ya lo conocen, y él, por ejemplo, establecía, bueno, si hablamos de escalas en el caso de Argentina, son tan extensas las escalas de uso de transgénicos en la soya como tan extensas las de agroecología, ¿no? Estamos hablando de dimensiones diferentes y de características diferentes de los suelos, pero en el caso de México, que son terrenos accidentados, orografías complicadas, y además lo están adoptando las pequeñas, las comunidades, la escala ha sido a nivel pequeño, en esta lógica de la recuperación de ecosistemas. Está ligada también al tema del soporte de varios ecosistemas y enmarcada en procesos de conservación. Es decir, lo que se busca es que recuperar a los suelos, generar bajo impacto en los ecosistemas y bueno, generar conciencia a nivel tanto del productor como del consumidor y darle esa fortaleza a su relación o a su estatus de estar íntimamente ligado a la tierra. La agroecología tampoco es algo nuevo, ¿no? La agroecología también tiene su historia. Aquí en particular, en México hubo una escuela fuerte que surge desde los años 70 con gente de la Universidad de Chapingo y con gente de la UNAM. Víctor Toledo estaba desde aquellos años. Y a nivel de Latinoamérica, pues seguramente también han escuchado de estos movimientos agroecológicos, de estos consorcios, que se han ido manteniendo, incluso se han ido fortaleciendo durante todas estas décadas hasta poder ir consolidando. Y yo creo que ahora el tema de la agroecología está tomando cada vez más fuerza, ¿no? En México en particular, desde un programa muy oficial, se estableció en el 2020 el Programa Nacional de Transición Agroecológica y de Patrimonio Biocultural. Lo estuvo impulsando mucho el año pasado Víctor Toledo durante su gestión en la Semarnat, con muchos problemas, ¿no? El problema más fuerte aquí en el país fue
esto que se está impulsando de ir retirando paulatinamente el consumo del glifosato. Pero bueno, ahí sigue el tema presente y considero que con la actual secretaria también se puede ir pensando en que se avance en este sentido. Hay un debate importante en el tema de la agroecología a nivel de distintos grupos en el plano internacional, y es si realmente la agroecología puede subsistir y darse combinadamente con la agricultura comercial, o en contraposición, si la agroecología solamente puede predominar y crecer y expandirse en la medida en que esté estrictamente alineada a los ecosistemas y a la diversidad biológica, lo que implicaría ir dejando de lado la agricultura comercial. El debate es interesante y es complicado porque de repente parece que vivimos en dos mundos, ¿no? Como ustedes saben, la distribución de la población en el mundo se ha ido concentrando en las zonas urbanas, y eso nos pone en una situación realmente complicada para garantizar el abasto de alimentos en zonas, o a la población que se concentra en zonas donde se dificulta de manera importante la producción de sus propios alimentos. Y en ese sentido es donde se ha ganado más espacio, y a lo mejor responde un poquito de manera colateral a lo que mencionaba Leida. Y bueno, ¿qué pasa con las regiones urbanas? Bueno, pues resulta que las regiones urbanas se enmarcan en una lógica y en un estilo de vida que estamos realmente atrapados por un modelo capitalista, ¿no? Entonces, aquellos que tienen espacios locales, donde tienen la mayor cercanía con la naturaleza, las posibilidades de cultivar para ellos mismos sus alimentos, y esto es quizá donde se pueda generar más y se ve de manera más clara estos procesos de integración social y de coevolución y acercamiento hacia los sistemas naturales. Este es un caso de la costa de Oaxaca. Es una organización, Costa Yutucuy, es una organización que está, pues digamos, en el sur, ahí, por ahí está cerca de los límites con ustedes, porque está en la zona de la costa de Oaxaca, cerca de los límites con Centroamérica, ¿no? Ellos tienen 120,000 hectáreas y tienen esta diversidad de cultivos. Lo interesante de esta zona es que tienen, el estado de Oaxaca, igual que el de Chiapas, son los que tienen más población, más diversidad de grupos étnicos. Y entonces ellos, por ejemplo, tienen mixtecos, tienen chatinos, hay población afromestiza y también hay mestizos. Es una zona muy pobre, ¿no? A pesar de que hay enclaves turísticos de alto lujo, como puede ser la zona de Huatulco, Puerto Escondido, que también ya está despuntando hacia allá, pero las comunidades de los alrededores tienen muchas carencias. Entonces, la problemática que enfrentan desde los años 90 inicia justamente por alteraciones graves que se empezaron a generar en un proceso de deforestación, ¿no? Y esa deforestación que en algunos momentos llega por la instalación de grandes grupos, estos hoteleros, pero que en otras ocasiones también llega pues por la misma necesidad de recursos de la población, y que van alejándose de lo que son las prácticas como ancestrales, ¿no? O a veces se mantienen en este esquema, por ejemplo, el mantener un tipo de agricultura tradicional que implica esto del roza, tumba y quema, y sale de control, generaba muchos incendios. Este ingeniero vino a capacitarse a la Universidad Autónoma Chapingo, pero él es originario de allá. Regresa y empieza a poner atención a este problema y empieza a organizar como brigadas para poder combatir esos incendios, y posteriormente se da la oportunidad de promover la constitución de una sociedad de solidaridad social, que fue un tipo de organización que se promovía mucho en aquellos años, para hacer un desarrollo comunitario y empezar a trabajar en otras áreas, ¿no? ¿Qué fue lo interesante y por qué entra todo este tema aquí importante de la construcción de redes? Porque el proyecto ha ido avanzando. De hecho,
Me tocó escuchar al ingeniero en una conferencia del ICA la semana pasada, o el lunes de esta semana, no, la semana pasada, y ellos han seguido avanzando. Y lo que les permitió avanzar en el camino fue justamente ir construyendo redes solidarias. Yo diría redes internas, porque fue incorporando a varias comunidades hasta llegar a 20 comunidades de la región, pero también redes externas que se fueron vinculando a distintos organismos públicos, privados, universidades, fondos internacionales, y eso les permitió pues generar toda esta red que les ha ido apoyando y que llegó a sumar cerca de 70 organizaciones con las que se ha estado vinculando. Y en ese sentido, este es de las organizaciones que ha ido apoyando este crecimiento del movimiento agroecológico en México, ¿no? Bueno, ellos tienen una estructura, su estructura es bastante variable porque en estos últimos años que han tenido, que ha habido bastantes limitaciones en términos de allegarse de recursos, de repente la estructura se adelgaza mucho, ¿no? De hecho, en las visitas que yo hice, la estructura muy delgadita, la estructura de la organización, porque no tenían recursos, ¿no? Entonces, pocos los que estaban atendiendo el área de venta de productos, pero cuando vamos a visitar a las comunidades, vemos que la gente sigue en esta, digamos, actividad que ha promovido la organización. Este tema de la estructura es interesante, pero lo más interesante es que la manera en que se fue conformando con estos promotores que a su vez llevaban y replicaban a las comunidades y luego la propia gente se autoproponían, eran voluntarios y también se replicaba la capacitación para que ellos se fueran formando en distintas cosas. Las distintas cosas fue actividades para el rescate y protección de las áreas de bosque. Iniciaron con 32 y 300 hectáreas y al poco tiempo ya estaban cubriendo 1,370 hectáreas, ¿no? Entonces, ellos han trabajado en actividades donde no solo se cuida de no los incendios, sino de hacer un manejo sustentable de las reservas. También iniciaron un proceso de ir incorporando a las comunidades para realizar otro tipo de actividades. Y aquí entra de manera muy importante el tema de la agroecología. Cómo hacer el manejo de sus recursos a partir de viveros, de empezar a producir plaguicidas naturales y evitar el consumo de los agroquímicos, de establecer estas reservas forestales, de formar a los promotores agroforestales para también hacer el manejo natural, el cultivo de hongos comestibles, tienen un criadero muy bonito y grande de iguanas, y también desarrollaron el tema de educación ambiental y del desarrollo de productos naturales. Entonces, ellos de repente empiezan a trabajar, reciben apoyo pues hasta de organismos internacionales y se abocan en distintas áreas, ¿no? Concentrando ya aproximadamente 1,500 familias de varias comunidades. Se me hizo muy interesante el trabajo de las mujeres en estas comunidades afro, porque las mujeres se han integrado muy bien, ellas mismas como manifestaban que no era solo el tema de cuidar ahora su parcela y de poder utilizar, digamos, de manera sustentable los propios recursos para generar productos, para desarrollar nuevos productos, sino también entre ellas se había dado una dinámica casi de hermandad, de integración, de apoyo, donde ellas se apoyaban de una forma y de otra. En uno de los momentos que visitamos, me tocó ver que estaban trabajando y una de ellas dijo, ay, yo ya me tengo que ir a vender mis tamales porque era otra de sus actividades. Ah, no te preocupes, ahorita nosotros aquí terminamos lo que estás haciendo. O sea, se da una ayuda mutua y un apoyo donde ellas mismas manifestaban que se genera una solidaridad fuerte, además de que ellas ven la recuperación y la conservación de sus espacios. Entonces, los proyectos en los que han estado trabajando van en el sentido de
desarrollar medicina herbolaria, trabajar dentro de sus propios traspatios. Sí, ya estoy por terminar. Los criaderos de las iguanas y desarrollar varias ecotecnias. Aquí nos tocó ver también cuando llegó un profesor de Chapingo a ayudarles a instalar un biodigestor. Y bueno, hay varias prácticas que se han recuperado tanto de los saberes ancestrales como de nuevos conocimientos, y en ese sentido es que se construye la innovación en estas experiencias, pero con estos criterios sostenibles. Estas imágenes solamente las ponía porque me da, digamos, la impresión de que puede representar un poco cómo se integra la gente, cómo participa en todas estas actividades y cómo pues eso viene a formar parte de su vida cotidiana. Las dificultades pues siguen presentes, ¿no? No es fácil. El reto actual de la comercialización y de el mantener recursos y el de mantener los vínculos, el de obtener financiamiento es difícil, pero las comunidades ya no se sienten tan desprotegidas, sino que yo percibí un sentimiento de que estamos juntos, somos una organización y estamos trabajando. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Listo, vamos a hacer algunos comentarios. Muchísimas gracias, primero, Graciela, haciendo mi cámara. Muchísimas gracias por la participación, ¿no? Nos explicas varias cosas, además muy interesantes. Creo de inicio, ¿no? Empiezas, por acá apunte además algunas cosas. De inicio justo que empiezas con rescatando, ¿no? Toda esta parte que es parte de la historia, ¿no? De lo que ha sucedido justo con este recuento histórico que ha sucedido con la economía ecológica. Después además que rescatas y nos hace recordar como algunos de los teóricos, que por supuesto la lista de todos los teóricos de economía ecológica, pero tú nos pones a varios de ellos que han sido importantes. Muchas gracias también por ese recuento. Y luego me parece también muy importante que además tocas el tema de la crisis ecológica, lo que estamos viviendo al día de hoy, que obviamente pues no era como para centrarse en eso porque no te daba tiempo, pero gracias por tocar ese tema también. Ya también se ha hablado un poco de eso. Ahora que si puedes pasarles el libro de economía, el libro del que hablaste de innovación, por acá te lo están pidiendo, ¿no? Sí, seguro que se los podrá pasar Graciela en algún momento, ¿no? Y otra de las cosas que me parece muy importante que haces, que eso es lo que me llama mucho la atención y me gusta, es que además empatas muy bien el tema con lo que estaba comentando Erika, ¿no? Y te centras en las experiencias. Bueno, antes de las experiencias, nos hablaste, creo que fue un tema que vale mucho la pena, nos hablaste de la agricultura, pero además algo que creo que no se ha tocado en ninguna de las sesiones, eso me parece que es algo muy original y muy bueno, cuando hablaste justo de la 4.0, ¿no? Esto que está pasando con quién se queda con información, que es lo que tú pones aquí al debate, diría que algo que está sucediendo actualmente, ¿no? Esta parte que nos pones aquí de la tecnología, que no solamente ya ahora las empresas están apropiando de la información, ¿no? De la tecnología a través de esto que tú nos pones acá al debate, sino que también tendríamos que discutir es que ahora es un tema que le hemos discutido creo que también poco, es la parte de la especulación, ¿no? También especulan y también ganan a partir de ello. Y luego me parece muy interesante que justo cuando nos hablas de las alternativas, ¿no? Nos pones justo esta alternativa de Tlaxcala que algunos conocemos, ¿no? Y nos pones la otra alternativa que también nos presentaste de Oaxaca. Creo ahí yo te dejaría como algunas preguntas también para el futuro, ¿no? Me refiero al futuro hacia el final, el cierre después de que pase nuestro compañero también César. Yo te preguntaría, en este caso, si tú ves alguna diferencia, y te lo pregunto porque hace unos días también me hicieron esa pregunta, también me pareció muy interesante encontrar la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras entre las alternativas sustentables y cómo puedes pensar si son alternativas de economía ecológica? O sea, ¿qué diferencia tienen las que supuestamente estas son de economía ecológica y estas solamente sustentables? ¿Qué características tienen que tener esas alternativas que conocemos, estos lugares que conocemos, ¿no? En el campo, ¿no? O que sean rurales o indígenas o urbanas, ¿qué características tendrían que tener para ser consideradas de economía ecológica? Esa sería una de mis preguntas para ti, ¿no? Y bueno, otra pregunta que te haría, ahora voy a otras cosas, ¿no? Es, ¿cómo ves ahora que estas alternativas, algunas, tú comentabas casi hacia el final, que algunas tienen o han recibido algún tipo de financiamiento, subsidios o apoyos por parte del Estado o del gobierno, ¿no? Ahora que hay un recorte fuerte con esta austeridad, sobre todo en el ámbito ambiental y en muchas otras cosas también, estos subsidios, ¿no?
¿crees que puedan seguir saliendo adelante? Sobre todo porque a mí me parece que muchas de estas alternativas sobreviven gracias a las transferencias públicas, gracias a los apoyos. Entonces, ¿qué crees que pueda pasar con ellas, no? Y bueno, por último, algo que me parece muy importante es que por otro lado creo que hay una contradicción como en este gobierno, porque sí creo que siguen apoyando, ¿no? Tú decías desde la Semarnat, a mí también me parece, y un tema que ha estado muy en boga, justo es el tema del glifosato, ¿no? Entonces ahorita están dando mucho, ¿no? Y está habiendo mucho apoyo justo para intentar como combatir ese tema, ¿no? Y bueno, me parece muy bueno que pusieras ahí en el debate justo que entre estas comunidades hay un gran apoyo, ¿no? Como dices, bueno, yo tengo que ir a vender mis tamales, yo tengo que ir a hacer otra actividad, qué bueno que se apoyen y esto creo que es algo que sería como un rescate para decir, esto pasa dentro de la economía ecológica, hay mucha solidaridad, hay mucha comunalidad. Ese sería como un tema que rescataría muchísimo, ¿no? Gracias por presentarnos estas alternativas, igual que Erika, porque creo que de repente hay tantas alternativas que tenemos en los distintos países de América Latina y hay muchas que o no las conocemos o conocemos muy poquito de ellas, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte que nos hayas puesto como esa listita de todas las alternativas que existen, es decir, están estas desde la ecología industrial, están todas estas que además han reducido la huella, están otras más alternativas que se conocen en distintos ámbitos. Entonces, creo que es muy rico el panorama que nos han presentado hasta ahora Erika y tú, ¿no? Y además nos han dado desde la parte conceptual y la parte también de la realidad. Entonces, bueno, yo por ahí dejaría mis comentarios, daría paso justo a nuestro compañero César Ordóñez, el doctor César Ordóñez. Te están pidiendo el libro, entonces nada más si en algún momento si quieres ponerlo aquí en el link, si es que está en PDF, en el chat, para que se los puedas pasar, o si después me lo quieres pasar y se los mando por correo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, justo al doctor César, lo presentaba hace ratito al inicio, todavía no nos acompañaba, pero nuevamente, como acaba de acompañarnos, ¿no? Igual comentó rápidamente el doctor César, justo nos acompaña desde la universidad, igual también de Guatemala, ¿no? Ya lo había presentado, ya había dicho que justo él es también doctor, ¿no? En Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en el Colegio de Posgraduados Montecillos, justo de Chapingo, ¿no? Y es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC. Entonces, bueno, sin más, daría la palabra al doctor César Ordóñez, también tiene 25 minutos también para la exposición. Si quiere compartir pantalla, pues adelante. Muchísimas gracias. ¿Ya? Sí, está encendido tu micrófono. Sí, se escucha, perdón. Ahí se ve nada más si quiere agrandar. Se ve nada más si quiere agrandar. ¿Se escucha? ¿Se ve? Nada más hay que agrandar un poquito la presentación, por favor. Yo voy a hablar de algo diferente, ¿no? Se refiere un poco a la cohesión social y alternativas desde la economía ecológica, pero en actividades económicas emergentes en el Valle de Palo Junoj, en Quetzaltenango, Guatemala. Más voy a hablar de lo que sucede en este valle, ¿verdad? Y bueno, estamos empezando nosotros en esta temática y no tenemos ya experiencias como las que nos han mostrado las compañeras anteriormente, ¿no? En primer lugar, daré algunos datos de la ciudad para comprender esto. Esta ciudad está a 200 kilómetros de la capital de Guatemala hacia el occidente. Ya diríamos que estamos en una región fronteriza con México. Tiene una población estimada de 166,000 habitantes estimada en el año 2018, pero creemos varios aquí que está subestimada, puesto que durante ese censo hubo poblaciones que no se dejaron censar, ¿verdad? Entonces, hay un cálculo con problemas. Tiene esta ciudad fuerte población flotante proveniente de 5 ciudades cercanas. El crecimiento de la mancha urbana está muy fuerte y se presentan procesos de periurbanización en varias direcciones de la ciudad. Ese es el tema que queremos platicar. Que requiere atender la demanda de servicios, infraestructura y otras necesidades en la ciudad, ¿no? Para regular
las relaciones de la ciudad con los periurbanos. Ese es el tema que nos preocupa, ¿verdad? Los periurbanos, algún tipo de periurbanos. Las preguntas que se hizo en esta pequeña investigación son las siguientes. ¿Qué actividades económicas emergentes han surgido en el valle y sus relaciones con la ciudad de Quetzaltenango? Es decir, vamos a estudiar en una regioncita, vamos a estudiar el periurbano, ¿no? Y lo que ahí sucede. ¿Qué particularidades adquiere el proceso de periurbano y qué posibilidades existen para gestionarlos? Y los objetivos de esta investigación fue proponer ideas para apoyar y corregir las relaciones en las actividades emergentes, mediante las actividades emergentes, a partir de identificarlas y caracterizarlas. Ese es uno, y el otro sería prever escenarios que fortalezcan tanto la ciudad como el periurbano, buscando evitar desequilibrios territoriales. Es decir, más que hablar de experiencia de economía como la de ustedes, nosotros estamos hablando de una problemática de una ciudad en donde tenemos varias áreas para crecer, está creciendo, y hay temas interesantes en los periurbanos que le llamamos, ¿no? El tiempito, vamos a ver si lo podemos estirar, porque pues yo lo había previsto para muchas cosas, para un tiempo más largo. Esta investigación fue hecha por un grupo de estudiantes de Flaxo y desarrollamos una investigación cualitativa de tipo exploratorio, ¿verdad? Y los problemas ambientales fueron apareciendo en el transcurso de la investigación. Aquí tenemos un mapa en donde nos muestra las ciudades. Miren, aquí dice Quetzaltenango y sus áreas de extensión de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, hacia este lado hay un área de crecimiento, hacia este otro también, ¿verdad? La ciudad empieza a crecer, y lo que yo les voy a hablar es de este lugar, ¿verdad? Que se llama el Valle del Palojunoj, ¿verdad? Todo este pedazo, ¿verdad? Aquí tenemos ya un mapa en donde vemos a dónde había llegado ya el área urbana, ¿no? Este espacio que era parte del área del Palojunoj, pues se pobló en pocos años, ¿no? Un crecimiento fuerte en menos de 10 años, es 8 o 5 años, ¿verdad? Y gran cantidad de viviendas emergieron. Pero a partir de acá se ha estancado, ¿verdad? Esta rayita amarilla nos dice la frontera de esa expansión y la existencia de este resto del valle que tiene ciertas características. En esta parte hay 9 comunidades con más o menos 15,000 habitantes en 2014, ¿no? Más o menos. Y con una pobreza de 80%, y el índice de escolaridad es bajo, no se alcanza a ver por las fotos de las compañeras. Bueno, hablando un poco de cohesión social, decimos que en distintos territorios se aspira a promover el desarrollo sustentable para satisfacer las necesidades básicas y las aspiraciones de bienestar, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Eso es lo que nos dice el informe Brundtland de 1987. Cuando se habla de la relación entre el hombre y la naturaleza y de las interrelaciones ambiente y desarrollo, se debe de considerar aspectos como estos: el entorno físico, los recursos naturales y también los aspectos, ¿verdad?, relacionados con la percepción y valoración personales de los recursos, los mecanismos de interacción y comparación social, ¿verdad? Es decir, ahí entramos
al tema de la cohesión social, ¿verdad? Especialmente los grupos de referencia y sus expectativas de vida. Entonces, en estos últimos implican actitudes, valores, comportamientos sociales. Los seres humanos deben involucrarse en el comportamiento de carácter ecológico que promueve la equidad y la integración. Entonces, a trabajar aspectos sociales y colectivos debido a que actualmente las formas estructuradas, así como el tipo de problemas sociales que las permite, no posibilitan adoptar los valores y componentes necesarios para avanzar a un adecuado desarrollo sostenible y pues favorecen a las fuerzas tendientes a la individualización. Entonces ahí hay un problema de estos que venimos hablando, ¿no? De cohesión, ¿verdad? Se requiere una perspectiva que reconozca la complejidad de las realidades locales y globales en el abordaje de problemas socioeconómicos y ambientales. Si es que se desea realmente cambiar las condiciones existentes. Y igualmente repensar el quehacer de las múltiples disciplinas científicas para realizar un trabajo interdisciplinario que permita la comprensión y acción en la solución de grandes problemáticas sociales, económicas y ambientales de nuestro mundo. Es decir, la cohesión social va a tener como un aspecto importante lo social en términos de muchas aristas que vayan a necesidad de resolverse, que haya necesidad de resolverse en problemas como este tipo, ¿verdad? Junto a las necesidades ha centrado en la formación de principios. Esto facilita dotar de sentido a las acciones por realizar y las personas al compartir valores como la solidaridad ya mencionada pueden conjuntamente abordar objetivos congruentes o definir objetivos congruentes. Ese es un aspecto de cohesión social que es necesario impulsar. En este sentido, el punto está en trabajar con personas en colectivo, ¿verdad? Igual que se sientan identificados en mayor y menor medida, obteniendo con ellos un sentido de pertenencia. Tornes, en 1987, habló de estos temas y indica que la cohesión, el modelo de cohesión social a impulsar que él propone tiene 5 componentes. Identificación, es decir, tenemos que identificarnos con los problemas y con los actores sociales que están imbuidos en ellos. A partir de la identificación generamos una cohesión y después de esta cohesión vamos creando identidad y satisfacción y sostenibilidad. Como que Turner ve el involucrarnos en cohesión social como una especie de una cadena de pasos o de objetivos o lo que se quiera, que vayamos teniendo, digamos, del ir llegando desde lo simple a lo complejo, ¿verdad? Identificación con el problema y con las comunidades, la cohesión no aparece. Y si no, esto no se avanza hacia ahí, la identidad tampoco. Y la satisfacción y la sostenibilidad que nos dice los documentos surgidos de la Cumbre de la Tierra, pues eso no avanza, ¿no? Entonces, la cohesión social tiene que ser algo que hay que construir, pero que no es fácil construirlo y que tenemos que llevar un proceso, al menos con estos 5 pasos. Es lo que nos dice Turner, ¿no?
Me voy a saltar esta diapositiva porque el tiempo está pequeño para la cantidad de cosas que anoté en esta presentación. Bueno, aquí les voy a mencionar dos conceptos orientadores sobre la categoría periurbano, es decir, ¿qué es el periurbano o la periurbanización? La periurbanización se refiere a la urbanización de la periferia urbana, ¿verdad?, que se observa en muchas ciudades y constituye un continuo entre los límites imprecisos entre lo rural y lo urbano, donde una combinación compleja de ambos compone una interfaz dinámica y transicioniza o realiza una transición caracterizada por su composición heterogénea. Es decir, en pocas palabras, la periurbanización es avanzar, la ciudad avanza hacia terrenos o espacios en donde no había una organización urbana propiamente, ¿no? ¿Verdad? Y en ese avanzar hay una serie de procesos, ¿verdad? Y que generalmente es espontánea y es heterogénea, ¿verdad? Entonces es un problema para las áreas mismas periurbanas y también para las ciudades. Este otro autor, Ortiz Vieira, 2018, nos dice que la periurbanización implica una serie de transformaciones que pueden ser en el uso del suelo, en las construcciones de infraestructura, en el equipamiento de la ciudad, el cambio de prácticas sociales. Genera perturbaciones ecológicas que alteran condiciones ambientales y que frecuentemente propician consecuencias irreversibles a los procesos y funciones ecológicas, ¿verdad? Entonces, ese es otro concepto de urbanización. Estos conceptos nos sirvieron para realizar esa investigación exploratoria que les dije, buscando en esa investigación encontrar también las actividades económicas emergentes, si están surgiendo en ese espacio y que van dando lugar a caracterizar si existe o no un proceso profundo de urbanización. Dentro de ellos tenemos las iniciativas de sujetos individuales o sociales organizados para resolver sus necesidades. Otra podría ser propuestas externas de otros actores. Empresas existen en ese lugar con sentido de sostenibilidad o sin sentido de sostenibilidad. Están trabajando ONGs y otras entidades de cooperación a partir de relaciones de mercado e iniciativas individuales de unidades familiares rurales, ¿verdad? Teníamos como propósito buscar estas actividades económicas, si estaban emergiendo o no, y estas fueron nuestras variables para investigar. ¿Qué son actividades económicas emergentes? Son aquellas que ayudan a establecer o consolidar cambios que están ocurriendo y, de ser posible, identificar tendencias, sea de permanencias en lo rural o con cosas nuevas, con nuevas especificidades, o bien de expansión de la ciudad hacia el espacio periurbano con consecuencias en sustituir, complementar las relaciones ciudad-campo. Entonces, con estas ideas conceptualizamos las actividades económicas emergentes y nos fuimos a hacer trabajo de campo para examinar si se estaban dando y de qué tipos eran las actividades que fueron emergiendo. Y las actividades encontradas en el valle fueron las siguientes: empresas que proveen eventos diversos de capacitación, actividades de esparcimiento y de turismo. Otros pequeños segmentos que ofrecen canchas deportivas y otras
instancias de distracción para la gente de la ciudad. Eventos de celebraciones, cumpleaños, graduaciones, bodas, etcétera, en algunas empresas. También buscamos si existían empresas extractivistas, mecanizadas, empresariales, de materiales, ¿verdad? U otro tipo, ¿verdad? Y también si existe producción alimentaria, cuáles son sus tendencias. Y para ello identificar los cultivos de milpa y ganadería campesina, hortalizas, flores y pequeños comercios que venden instrumentos de trabajo e insumos agrícolas, ¿verdad? Estas fueron, digamos, a grandes rasgos, actividades que habían en el periurbano. Encontramos también migraciones a Estados Unidos, remesas y especialmente notable construcción de viviendas en el valle, forma de concurrencia a mercados de trabajo en la ciudad y espacio de informalidad de la ciudad, en la ciudad de Quetzaltenango, de personas que iban del periurbano a trabajar a las ciudades. Encontramos también procesos ambientales, por ejemplo, el relleno sanitario o basurero municipal, en donde se va a dejar toda la basura que diariamente sale de la ciudad, ¿verdad? Y se le afecta a este valle, ¿verdad? Con ese tipo de colocar los desechos. Encontramos también procesos de deforestación y reforestación. El papel de los vientos que ingresan al valle también para canalizar flujos de humedad que influyen en el clima de la ciudad y del territorio. Importante en el marco del cambio climático en esta ciudad, ¿verdad? Bueno, el proceso periurbanización tradicional no es dominante actualmente en este valle, ¿verdad? Eso fue un descubrimiento importante. Nosotros pensábamos que ya iba totalmente la ciudad hacia allá, pero no. Hay un cierto conjunto de actividades que están llegando al valle, pero no se da la invasión de viviendas, especialmente provenientes de otras ciudades o otros lugares, a instalarse ahí en un proceso de periurbanización tradicional. Bueno, vamos a hablar un poco de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, actividades de capacitación, esparcimiento y turismo regional. Tenemos una labor denominada El Refugio, que pertenece a una ONG en donde realizan capacitaciones diversas que a la vez requieren hospedaje y alimentación para todos los que van a capacitarse ahí, y diversos eventos familiares, capacitaciones a grupos de personas, de empresas, instituciones y extranjeros, y ONGs, ¿verdad? Bueno, una empresa privada que da servicios a todos estos grupos de personas, de sociedades, ¿no? Tenemos otro tipo de actividades de capacitación y esparcimiento en otro lugar que se llama Labor El Pedregal, otra unidad de producción, ¿verdad? Empresarial, que organiza eventos diversos de entretenimiento, graduaciones, deportes, también celebración de cumpleaños, distracciones de fin de semana y personas, grupos familiares de amigos también van hasta hacer, aquí en Guatemala les decimos chamuscas, a los pequeños enfrentamientos de deportes, ¿no? O bien de fútbol, ¿verdad? Los amigos llegan a participar en eso, a hacer juegos de ese tipo y otros, ¿no? La labor solo les da el lugar, y también les proporciona alimentación y lugares para esos eventos. Bueno, aquí está, digamos, una fotografía de la labor El Refugio que ya les dije. El tamaño de la planta nos indica
el progreso como empresa que tiene, ¿verdad? Es decir, una empresa que se ve pujante, ¿verdad? Bueno, también vemos otro tipo de actividades que se llevan en esta labor. Por ejemplo, el turismo comunitario. Perdón, esta es otra cosa. El turismo comunitario también se observa, pero por medio de una asociación de jóvenes guías de turismo, ¿verdad? Que se llama Descubriendo el Valle del Palojunó. Se organizaron con el apoyo de la ONG que se llama Helvetas, es europea, y el apoyo de autoridades comunitarias. Ellos ofrecen recorridos turísticos interesados de la ciudad de la ciudad de Quetzaltenango más otras ciudades del altiplano, ¿verdad? También llegan turistas extranjeros. Todos ellos les gusta ir a los volcanes. Aquí hay 3 volcanes importantes, ¿verdad? Uno de ellos se llama Santa María, con otro volcancito pegado que se llama Santiaguito. Hay otro volcán ya apagado que se llama Siete Orejas. Finalmente, el Cerro Quemado, un tercer volcán. Y por ahí también existe una cueva que se llama la Cueva de Tecumumán, que es objeto del turismo de estos muchachos, ¿verdad? Este grupo de muchachos algunos son universitarios, otros son puramente campesinos, pero están impulsando ese proyecto de turismo extranjeros con propósitos también de establecer procesos de reforestación y están ya involucrados en procesos importantes de reforestación, ¿verdad? Hay otras actividades económicas emergentes que es la de rentar canchas deportivas de sintético. Son más o menos entre 6 y 8 canchas que dan ese servicio y que utilizan personas de la ciudad de Quetzaltenango y municipios cercanos en fines de semana para practicar deporte distractivo, ¿verdad? Es decir, tenemos en esta ciudad, en este valle, un conjunto de actividades económicas emergentes que dan servicio a la población de la ciudad de Quetzaltenango y otras poblaciones del occidente de Guatemala, pero no están generando, digamos, el proceso de periurbanización tradicional. Es decir, aquel en donde se invade por una gran cantidad de gente a construir muchas viviendas para transformar totalmente el territorio de un territorio por favor, vivienda hacia un territorio con servicios para la población de la ciudad. Perdón, no sé si alguien me dijo algo. Sí, 3 minutos, César, por favor. ¿Puedo seguir? Sí, 3 minutos, por favor. Gracias. 3 minutos. Bueno, entonces me voy a saltar o hacer muy rápidamente el asunto. Aquí tenemos un cerro que se llama Candelaria, el volcán Cerro Quemado que les había dicho y el volcán Siete Orejas, que era en la ladera de ese donde se tomó esa fotografía. Acá tenemos el volcán Santa María, el cuarto volcancito, ¿verdad? Y tenemos, digamos, una fotografía de una escuela de telesecundaria. Una de ellas es donde estos muchachos que les hablaba van a dar capacitaciones para involucrar en la reforestación a los escolares y para ir creando, digamos, ese proceso de organización social para actuar en el valle. Bueno, esto que les voy a mencionar es muy importante y quizás aquí me quede, ¿verdad? En el valle se da un proceso de extracción
de materiales de construcción, es decir, de industria de este tipo, ¿verdad? La extracción empresarial de materia prima y la producción de materiales de construcción se inició en 1999. Se le extendió permisos ambientales a una empresa llamada Piedra Azul. En 2005 la propiedad cambió a la empresa Prominas y que vence su licencia en el 2023. Hay otras empresas más. La empresa Agreca que compra materia prima que luego transforma en materiales para la construcción. Esta es una de 7 plantas que Cementos Progreso tiene en el valle, pero de manera así encubierta, ¿no? Cementos Progresas es el gran monopolio guatemalteco de la producción de cemento. Tiene varias plantas en el territorio nacional. Es muy fuerte. No entra a tal grado que no dejó entrar al cemento mexicano. Estas son actividades económicas emergentes. Ya tiene varios años de actuar, pero están cambiándose de modalidades con cierta frecuencia. Y lo importante es que ha generado conflictos con las comunidades y daños al medio ambiente con otras características del extractivismo minero. En algunos casos han habido intentos de conciliación con las comunidades, pero el conflicto es potencial y el descontento persiste. Esta fotografía nos dice de lo que ha causado esta empresa, el daño causado al ambiente en el área donde trabaja. Esta es una cárcava muy grande en la ladera del volcán Siete Orejas. Esta es otra cárcava bien grande también, más abajito, ya casi al pie del valle. Y este es otro territorio por donde la empresa se mueve en función de sus procesos de industrialización, del extractivismo. Entonces el extractivismo está presente y está en contradicción con la comunidad, las comunidades, ¿verdad? Han habido conflictos importantes, pero se han logrado hacer algunos acuerdos o las comunidades no han tenido capacidades como para cambiar totalmente la tendencia. Pero es posible que esos movimientos sociales se mantengan, ¿verdad? Esta es otra característica del valle, ¿verdad? Y que también tiene efectos en el proceso de periurbanización o las características existentes que ya les decía de que no existe una periurbanización muy fuerte, ¿verdad? Bueno, hay también de parte de las comunidades campesinas, les muestro la aldea que se llama Llano del Pinal, en donde se producen hortalizas para el mercado regional y para la exportación. Y también es una comunidad, al igual que otra, en donde las viviendas que son financiadas por remesas vienen cambiando el paisaje. Gran cantidad de estas viviendas, la mayoría de dos pisos, con otras visiones de construcción, ¿verdad? Entonces, ese es otro fenómeno que existe en el valle. Un fenómeno importante, por otra parte, es la movilidad de los vientos del Océano Pacífico, que genera humedad para la región. Es decir, es un proceso ambiental muy importante para toda la región, ¿verdad? No solo para el valle, ni la ciudad de Quetzaltenango, trasciende más, ¿verdad? Y en la medida que pudieran avanzar los procesos de desforestación, esto tendría un inconveniente muy fuerte que casi no se ha estudiado y que puede causar en el futuro problemas graves de cambio climático. Bueno, esto decía de las formas de construcción nueva de las viviendas financiadas por remesas en comparación con las viviendas tradicionales campesinas. Aquí pueden verlo enfrente.
y atrás una vivienda de ese tipo. Aquí vemos en medio de las milpas, ¿verdad? Vemos también estos otros ejemplos del tipo de construcciones financiadas con remesas. Y otro problema importante es el relleno sanitario, que ya les había mencionado y me lo voy a obviar. Solo con esta fotografía ustedes podrán ver. Aquí se ve solo el frente de donde está, pero se extiende hacia atrás el relleno, y es un gran, es el relleno sanitario de toda la ciudad de Quetzaltenango. Imagínense ustedes la dimensión. Aquí, bueno, nos falta una cosa importante. Dentro de las actividades campesinas también se encuentra la ganadería de apersogue, de vacas apersogadas o de toros apersogados, de animales apersogados, porque se dispone de poco espacio para potreros, de manera que aquí no se puede ver una ganadería de potreros. En esta fotografía vemos también los procesos de reforestación. Todavía están chiquitos los árboles, las reforestaciones que están haciendo la asociación de muchachos que les mencioné hace tiempo. Es decir, hay un proceso ahí de organizaciones pequeñas todavía, con poca experiencia, que están yendo hacia la cohesión social, ¿verdad? Pero que la cohesión social todavía requiere mucho para avanzar. Y aquí nos quedamos. Les he mostrado un panorama de lo que está ocurriendo mediante el concepto de economías emergentes, las cuales fueron las que les relaté hace un momento, ¿verdad? Y ver las necesidades de impulsar procesos de economía ecológica, ¿verdad? O en la marcha ya hay procesos de economía ecológica, no con tanto el avance que nos han mencionado los compañeros mexicanos de diferentes experiencias, pero que sí pueden evolucionar hacia allá, ¿verdad? Entonces hay un potencial para desarrollar este asunto. Aquí en Guatemala tenemos problemas nosotros. El financiamiento para la investigación casi no hay. Entonces tenemos que trabajar con investigaciones sencillas, ¿verdad? Pero obtenemos este tipo de resultados. Otra manera de trabajar que queremos impulsar en esta zona es mediante tesis de maestría. Actualmente hay 2 compañeras que están en esta reunión que tienen interés en desarrollar sus tesis de maestría en desarrollo rural en este mismo espacio. Entonces, estas investigaciones nos van a ayudar a contribuir en esta. Esta pequeña investigación fue realizada en Flaxo a partir de un diplomado referente a los periurbanos de la ciudad de Quetzaltenango. Muchas gracias, aquí la dejo. Muchísimas gracias, César, doctor César Ordóñez, ¿no?, por esta presentación que nos comparte. Si pueden dejar de compartir la pantalla. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias. Y nada más algunos comentarios referente a la presentación para después dar paso a las preguntas de los demás. ¿Podemos dejar de compartir pantalla? Muchas gracias. ¿Ya la puedo quitar? Mientras... No. Sí, por favor, muchas gracias. Sí, adelante. Cuando guste quitarla. Muchas gracias. Charito. Si no, voy a salir de la... Mientras voy haciendo algunos comentarios. Bueno, me parece muy interesante. No se salga de la reunión, no se salga de la reunión. Ya se nos fue César. Le voy a hacer aquí algunos comentarios. Nada más, no sé quién está compartiendo la pantalla. Si la pueden quitar, nada más la pantalla. Aquí mi auxiliar se me fue. Es que César creo que está compartiendo la pantalla, pero bueno, mientras de todos modos le voy
La vamos a quitar. Bueno, gracias por su exposición. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias por la presentación. Justo comentaba que me parecía muy interesante, ¿no?, su participación, porque justo, pues, primero ayuda, ¿no?, a comentar, pues, toda esta parte centrada en lo que es, desde su punto de vista, ¿no?, lo que sería la cohesión social, que además se trabaja desde múltiples disciplinas, y bueno, también usted nos habló de lo que serían como la importancia de las generaciones futuras, ¿no?, la importancia de la sustentabilidad. Yo le tendría como algunas preguntas, ¿no?, y rescataría algunas de las cosas que nos pone, además, que ustedes hicieron un estudio, pues parece que es un estudio muy, muy amplio el que han hecho, justo que se centran en varias de las empresas y actividades. Nos distinguió como 3 rubros, ¿no? 3 rubros que decía, pues estudiamos empresas de capacitación y turismo, estudiamos actividades sobre empresas extractivas y de construcción, estudiamos también de producción alimentaria, y me parece que ustedes definen, justo, no sé, basados en otros autores, definieron justo que la importancia de la cohesión, la identidad, la satisfacción y la sustentabilidad. Es como ustedes definen esta parte de la cohesión social. Entonces, yo le preguntaría que justo cuando ustedes hicieron este estudio, ¿cómo hicieron como esta clasificación de empresas que definieron en 3 rubros? Si esta clasificación fue empresas pequeñas, medianas, grandes, ¿cómo lo hacen, no? La otra pregunta que tendría también para hacerle es que cuando definen estas actividades económicas emergentes, si se refieren a estas actividades económicas emergentes, son por su nivel de producción, por su nivel de comercio o porque son empresas que han tenido éxito empresarial. A mí me queda la duda, ustedes que denominan actividades económicas emergentes, o si son actividades económicas emergentes, por eso decía, nivel de producción, nivel de comercio, que tienen éxito empresarial, o son emergentes ahora que nos encontramos en la etapa del coronavirus, o a qué se refieren económicas emergentes. Yo sé por ahí que Pierre Salama ha hecho como una definición, ¿no?, de lo que se refiere a economía emergente, pero economía como nación, no actividades, no sé si también aplica, o si hay otra definición para ustedes. Igual me queda la duda, ¿no?, justo, ¿cuál es la diferencia que ustedes encontraron, ¿no?, sobre estas empresas, estos rangos de empresas que ustedes dan, bueno, estas 3 clasificaciones que ustedes tienen de empresas, y si hay una diferencia entre los impactos ambientales que estas empresas dejan, porque me parece que desde mi punto de vista, no es lo mismo lo que puede dejar una empresa que se dedica a la capacitación o al turismo, o una empresa que es netamente extractiva. Entonces, si encontraron diferencias en estos impactos ambientales que usted bien nos estaba comentando, ¿no?, de la parte de deforestación, de la parte a lo mejor del agua u otras cosas en estos 3 niveles. También igual si encontraron alguna diferencia en esta parte de cohesión social. Usted nos comentaba algunos rubros muy importantes de cohesión social, ¿no? Estos rubros estaban enfocados en identidad, satisfacción, sostenibilidad y solidaridad. Entonces, ¿hay alguna diferencia de este tipo de cohesión social entre los distintos 3 rubros que usted nos presenta? Y bueno, agradecerle muchísimo, ¿no?, que nos haya definido al principio lo que para ustedes es periurbano, cómo lo catalogaron, y parece que el estudio es netamente muy amplio, y además entraron como una parte de sostenibilidad, y agradecer también, puesto que nos diga todo lo que están trabajando ahora, y parece que además también son distintas alternativas, y además también nos pone otra vez como en el debate de lo que sería o significaría una parte también de conflictos, pero también otra parte de lo que se puede hacer también desde abajo, que son parte de nuestras compañeras, ¿no?, tanto Graciela como Erika, desde otro punto de vista, desde otro enfoque, y además desde la parte también de los países de Centroamérica, y que ustedes también han trabajado desde campo, igual también que muchos y muchas de nosotras. Entonces, desde la parte también del colectivo, que usted también lo define al inicio, ¿no? Entonces, me parece un estudio sumamente interesante. Agradecerle también el tiempo, ¿no?, que han dedicado para esto. Yo lo dejaría por ahí, y quisiera también rescatar los hallazgos que ustedes encontraron, como la migración de estos procesos ambientales, este relleno sanitario, esta deforestación, y ver qué tanto estos impactos, ¿no?, que eran los que ya también preguntaba, se pueden decir que para todos son iguales o hay diferencias. Entonces, ahí serían como mis anotaciones, y pues bueno, quisiera ahora para los 3, ¿no?, yo creo que les he intentado dejar algunas preguntas y algunas reflexiones, pero igual si hay más manitas y más preguntas, ¿no?, daría paso primero, no sé si quieran ir respondiendo algunas de las cosas que yo les he dicho, si quieren igualmente justo prender sus cámaras los 3, igual Erika, Graciela, César, que ya la tiene prendida, y si quieren esperarse como a todas las preguntas, o si prefieren responder primero a las que yo les hice, como ustedes prefieran. ¿Qué prefieren? Ustedes, está abierto
a ustedes tres. ¿Prefieren con estas o prefieren justo esperar a más preguntas? Pues si quieres empezamos con las que planteaste. Ajá, claro. Sí. Bueno,